Muy bien, hermanos, pues vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y vamos a leer pues el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo. Y que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó a Dios a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y vamos a estar pues especialmente meditando el versículo 8. Hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, y en el versículo 4, el apóstol Pablo enseña dos cosas acerca de Jesucristo. Allí dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Se nos está pues enseñando estas dos cosas. Primero, su encarnación y después su obediencia a la ley. Su encarnación, cuando dice que envió a su Hijo, el Hijo unigénito de Dios, encarnación porque nació de mujer, y después su obediencia a la ley, que se nos dice hecho súbdito a la ley, puesto bajo la ley para cumplirla completamente. Y bien, pues entonces estas dos mismas cosas las encontramos en nuestro texto en Filipenses. La encarnación en los versículos 6 y 7 sobre todo, cuando dice que él, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él era igual a Dios. Él era Dios. Él, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es Dios. No era algo, una usurpación por su parte. Lo era. Sin embargo, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Y tenemos aquí, por lo tanto, la encarnación del Hijo. Que el verbo se hizo carne. Como dice también Juan capítulo 1. La encarnación del Hijo. Y el versículo 8 que hemos leído, su obediencia. Hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos entonces a estar en esta mañana, pues meditando brevemente acerca de esta última, de la obediencia del Señor Jesús. Y digo, pues brevemente, no porque el tema no lo merezca, que por supuesto lo merece, sino que realmente
no íbamos a agotar con nuestras palabras todos los inmensos tesoros de sabiduría, todos los inmensos, inescrutables tesoros de sabiduría que entraña la obediencia de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces vemos la obediencia perfecta de Cristo en su humanidad, hallado en la condición de hombre. Y esta obediencia es pues a favor de su pueblo, a favor nuestro. Vamos a ver pues brevemente lo que dice, pues primeramente que fue una humillación. Nos puede sorprender esta idea, pero es lo que nos encontramos inmediatamente. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Se humilló a sí mismo. En un sentido amplio ya la misma encarnación lo es, ¿no? Más generalmente ya el hecho mismo del Dios eterno, el Señor de la gloria, se hiciera hombre. Vemos que dice que se despojó a sí mismo. Él adoptó pues entonces un lugar que no le correspondía, por supuesto. Él vino a los hombres no en la gloria de su majestad, de una manera visible, como en el Sinaí, no pues tampoco como un hombre glorioso, como los hombres poderosos en la tierra, los cuales en la Escritura a veces se les llama incluso dioses o hijos de los dioses, sino en la forma más humilde que haya. Un hombre que no tuvo un lugar donde nacer, y sabemos entonces, lo dice la Escritura, nació en un pesebre, y durante su vida no tuvo un lugar donde recostar la cabeza. Las zorras tienen su morada, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En un sentido pues en general, ya esta encarnación fue una humillación, y los teólogos hablan del estado de la humillación del Hijo. Pero de una manera particular aquí está poniendo un poco el foco en el cumplimiento de la ley por parte del Hijo. Que esto pues fue, decimos, una humillación. Y esto nos sorprende. ¿Por qué una humillación? El Señor pues lo hizo, hemos leído aquí en Gálatas 4:4. Se hizo súbdito de la ley. Se puso bajo la ley. Y esto no de una manera particular para Él mismo. No porque Él lo necesitara, por así decirlo. Esto lo hacía Jesús en un sentido, digamos, oficial, como el Hijo del Hombre. En un sentido, pues, a favor de aquellos que Él representaba, por los cuales iba a entregar su vida. Entonces, esto lo vemos más claramente en el Salmo 40. En el Salmo 40 podemos leer ahí unas palabras, una profecía acerca del Señor Jesús. Y ahí leemos en el versículo 7. Podemos leer el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación por el pecado no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Y bien, pues esto está en el Nuevo Testamento retomado en Hebreos, capítulo 10 y versículos del 5 al 7. Hebreos 10,
versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dices, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Bien, pues vemos, ¿no? No sé si se ve claramente el sentido de la humillación aquí. O nos puede parecer a lo mejor una idea un poco, no sé, si incluso atrevida. Pero es así. Porque no hay que olvidar que Él es Dios. Que Jesús sigue siendo siempre Dios. Y que como Dios, Él es el dador de la ley. También será, por supuesto, el juez. Jesucristo. Entonces, como dador de la ley, como Dios, es el que pide y el que tiene toda la autoridad y a quien se le tiene que dar toda la obediencia. Esto en su humanidad. Pero entonces en la persona del Hijo y entonces en su encarnación, en su humanidad, es Él quien la ofrece. Es Él quien la ofrece. Es Él quien la da al Padre, esta obediencia. Lo que no le corresponde por naturaleza, en cuanto a que es Dios, lo cumple en su encarnación. Y esto, como no son dos Cristos distintos, es una sola persona, pues entonces es lo que Él mismo, como Hijo, cumple y desempeña. Podemos ver esto como por medio de un ejemplo. Imaginemos un rey y pues está en un país, la situación del país es caótica, es una anarquía, nada va bien, nada es conforme a la justicia. Y entonces el rey puede ordenar, puede mandar, puede detener a unos y a otros, juzgarlos y condenarlos. ¿Pero qué hace? Pues de noche desaparece del palacio, se disfraza de una simple persona del pueblo y pues como una persona común del pueblo empieza a trabajar desde abajo para cambiar las cosas. Es una comparación, una analogía que nos puede ayudar a ver todo esto. No le corresponde como a Dios, o no le corresponde como a rey, perdón, en el ejemplo. Sin embargo, Él lo hace. Lo mismo nuestro Señor Jesús. No es algo digno de Él como Dios. Sin embargo, Él se hace hombre y se pone entonces en esta situación, en este nivel, para cumplir la ley. Primeramente, por lo tanto, humillación. La segunda, pues, que vemos aquí, que está comprendido, encerrado, implícito en estas palabras, es también la idea de la expiación del pecado, hasta la muerte. Estas palabras, obediencia hasta la muerte, se puede ver, se puede entender como la obediencia durante toda su vida. Todo el tiempo que Él vivió, Él vivió en obediencia. Nunca, por lo tanto, Él pecó. Por supuesto que es así. Nuestro Señor Jesús nunca pecó, jamás. Y entonces vemos que es una encarnación de un hombre perfecto, un varón perfecto. Leemos en Hebreos capítulo 2 y versículo 14, Hebreos 2, 14, que Él, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros los hombres en general, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, de la carne y de la sangre, para por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él se hizo semejante a ellos en todo. Leemos también en el capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y él, pues entonces, conoció pues lo mismo. La misma carta de Hebreos dice que con lo que él sufrió aprendió la obediencia. Nos habla de su sufrimiento, que el Señor Jesús obedeció y esta obediencia le supuso enormes sufrimientos, porque lo iba a llevar a la muerte. Y si hubo un hombre, si hubo un ser humano que no mereció nunca jamás morir, fue él. Todos los hombres mueren, porque todos los hombres lo merecemos, porque todos los hombres somos pecadores, porque todos hemos recibido nuestra naturaleza pecadora de Adán, y pues todos por naturaleza somos hijos de la ira. Sin embargo, él, el Hijo unigénito, hecho hombre, vivió una vida perfecta, siempre de obediencia. Pero esta obediencia tuvo un propósito, que leemos en Hebreos capítulo 2, de nuevo y versículo 15. Para librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. Y en Hebreos 9, versículos 22, 9-22, casi todo es purificado con sangre según la ley, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así pues, él vino para la obediencia hasta la muerte, para librar a los que estaban sujetos, los que estaban presos, los que estaban bajo la servidumbre del diablo, para la purificación de los pecados, para la remisión, para el perdón de los pecados. Por todo eso, él tuvo que morir. Entonces vemos, el perdón de los pecados no se hace por medio de ceremonias. Este es el punto del Salmo 40 que hemos leído. Sacrificios y ofrendas no te agradaron, ¿no? La multitud de toros, de becerros de sacrificio, él no lo pide para que los pecados sean perdonados. Ningunas obras nuestras en este sentido o en cualquier otro puede conseguir ningún perdón de pecados. El perdón de pecados no es por nada que nosotros tengamos que hacer o podamos hacer o vayamos a hacer. No es por medio de ceremonias ni por medio de rituales. Y esto es como siempre se lo ha concebido la mente del hombre natural. Los paganos que piensan que por unos rituales van a conseguir entonces apaciguar a Dios, aplacarlo y volverlo favorable. No podemos nosotros pagar nada de los pecados. La deuda es demasiado grande. La deuda sigue en pie. Somos deudores y no podemos pagar. Y esto es como si, por ejemplo, pues tenemos una gran deuda para pagar la casa, tenemos que pagar todavía muchos millones de las antiguas pesetas, ¿verdad?
no podemos hacerlo y nos van a embargar la casa. Y venimos nosotros al banco, al juez o a quien sea y decimos, bueno, pues tengo este traje, o tengo esta pantalla grande de televisión, o tengo este cuadro, o tengo estas joyas. Pero eso no sirve para pagar la deuda. La deuda sigue en pie. Nada de lo que nosotros queramos, pretendamos hacer, puede rebajar el veredicto por nuestros pecados, que es la muerte. Ese es el veredicto de nuestro Señor por el pecado. Todo el que peca muere. El día que hagáis estas, que transgredieres, aquel día ciertamente morirás. Es la amenaza, la condición en el pacto de las obras en Génesis 2. Así, por lo tanto, Él presentó esa obediencia precisamente hasta la muerte. Hasta la muerte. La paga del pecado es muerte, y Cristo, en obediencia al Padre, fue hasta la muerte. Y pagó, por lo tanto, esa deuda. Y pagó, por lo tanto, todo aquello que nosotros no podemos pagar. Su muerte es ese precio. Por eso habla la palabra de su sangre preciosa. Es ese precio tan alto, tan valioso, con lo que somos nosotros comprados y redimidos y salvados y perdonados. Pero no solamente es entonces humillación y expiación, es también maldición, porque dice muerte de cruz, también está implícito en estas palabras, porque el sentido de esto es el mismo que explica Pablo en Gálatas también, capítulo 3, en el versículo 10, cuando dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto pues se refiere, está sacado de Deuteronomio capítulo 27, es el capítulo que da paso al capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones a la obediencia y a la desobediencia. Y en el capítulo 27 hay toda una serie de maldiciones, ¿verdad? Y concluye en el versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Y todo lo que está diciendo antes son los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos morales del Señor. Los mandamientos del decálogo, los mandamientos que dependen de estos mandamientos del decálogo. No, por lo tanto, podemos entonces pasar por alto esto, que Jesús tomó la maldición, no solamente la expiación del pecado, sino incluso también la maldición de Dios por el pecado. La maldición de Dios es que Dios declara maldito al pecador. Dios entonces lo declara y lo pone, por lo tanto, bajo su ira. Y Él es, por lo tanto, reo de condenación. Él es hijo de muerte. Él está bajo la sentencia de Dios. Y todo el género humano, toda la raza humana que desciende de Adán, está de esta manera, por sus pecados. Maldito todo aquel que no permanece en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y esto perfectamente, porque si guardamos la ley perfectamente y la transgredimos en un punto, dice Santiago, nos hacemos transgresor de toda la ley. ¿Quién, por lo tanto, puede cumplir perfectamente la ley?
entre los hombres nadie. Por lo tanto, todos están bajo la maldición de la ley. Y bien, entonces es cuando Jesucristo entra en escena y en acción. Y dice, vengo a hacer tu voluntad. De entre los hombres la salvación es imposible. Nadie puede aplacar a Dios. Nadie puede expiar los pecados. Las ceremonias no sirven. Y no hay ningún hombre que sea inocente y justo. Así pues, vengo, oh Señor. Voy yo a hacer lo que los hombres no pueden. Voy a borrar los pecados. Y además de esto, voy a tomar la maldición sobre mí. La maldición del pecado la voy a cargar yo. Porque Cristo podría haber muerto, ya puestos de otra manera. Podría haber sido degollado, lo podrían haber ahogado, lo podrían haber apedreado, lo podrían haber de mil maneras. Y sin embargo, Él resolvió no solamente morir, juntamente con la sabiduría del Padre, fue morir en la cruz para solucionar también la maldición de Dios sobre el pecado. En Gálatas capítulo 3 y versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Está, como decimos, el pecado está que la va a borrar y a expiar, pero está también la maldición de Dios. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y Cristo entonces se hizo por nosotros maldición, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Nos dice en 2 de Corintios. Él toma la maldición para que su justicia que Él cumplió en la obediencia sea nuestra. Así pues tenemos este intercambio de la justicia de Dios, la justicia de Cristo que nos es dada y Dios nos la cuenta nuestra. Porque si estamos creyendo en Cristo y confiando en Cristo, estamos unidos a Él y Él es nuestra cabeza. Y por lo tanto, considera la justicia de Cristo, que no es nuestra, obrada por nosotros, pero por otra parte sí que es nuestra. Es nuestra justicia, porque hemos confiado en Él. Y su justicia es nuestra y somos miembros de Él, de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos, nos dice la palabra. La justicia de Cristo es la nuestra. De la misma manera que Él tomó nuestro pecado. De la misma manera que incluso tomó la maldición por nuestros pecados. Para borrarlos. Para hacerlos desaparecer. ¿Hay algo que en la vida pueda desaparecer? ¿Hay alguna realidad que se puede esfumar? Algo que está aquí, ¡plaf!, ya no está. Nuestros pecados desaparecen, y no es arte de magia, es el Señor Jesucristo y su obra, la hace desaparecer, lo borra, y quita el pecado, lo rae, desaparece. Y de esa manera entonces tenemos encarnación, tenemos la expiación, tenemos esta obra maravillosa del Señor Jesucristo, que soluciona por completo el problema del pecado, nuestra separación con Dios. Fijémonos entonces, Cristo en mayúsculas, solo Cristo, solo Cristo. Entonces, no le deja a los hombres ningún papel. Los hombres no vamos a expiar nada con nuestras ceremonias, ni con nuestras obras. Ya lo hizo Él. Solo Cristo.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Obras, no. Fe. Solamente fe. ¿Podemos nosotros contribuir en algo con nuestras obras? No. Es solo la gracia de Él. Y esto es solamente, por lo tanto, para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, en modo alguno nuestro. Bien, pues así entonces llegamos, hermanos, a la cena del Señor, ¿verdad? Que hemos estado, pues, bien, el culto del viernes y el sábado, pues, hablando de ello. Todas estas palabras, pues, puedan servir también para introducirnos, porque la cena es esta conmemoración de su muerte, esta muerte del Señor Jesús. Como vemos, no es en absoluto ni una muerte absurda, ni una muerte de derrota, de fracaso, como algunos dicen, sino que está llena de significado, como vemos. Bendito y glorioso sea su nombre, porque por esa muerte somos salvos. Entonces nos acercamos a la mesa, como decimos, no trayendo nada nuestro. No hemos comprado nada. No podemos comprar ni la redención de Cristo, ni su obra, ni siquiera tampoco el derecho de participar en la cena. Si algún derecho tenemos es porque Él nos dice que lo hagamos, pero no tenemos ningún derecho en nosotros mismos. Y hemos de acercarnos a la mesa teniendo siempre presente esto. Él ha cumplido todo a nuestro favor. Y nosotros, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es acatar, obedecer. Es la obediencia de la fe, creer y entonces obedecemos. Porque, no sé si lo habréis visto así, pero si alguien se ve realmente en sus pecados, ¿quién puede participar de la cena? Nadie. Pero Él, el Señor, misericordioso y clemente, nos dice que lo hagamos. Perdonando a todos aquellos que nos hayan podido hacer mal o no nos lo han hecho, pero nosotros lo pensamos en nuestro corazón. Esa es la solución. Que por nuestra parte siempre haya perdón. Y acercarnos, por lo tanto, como decíamos, con una sola fe. No tenemos nada por nuestra parte. No podemos comprar. No podemos reclamar. Y entonces es venir viendo que Cristo lo ocupa todo, que Él lo ha comprado y que Él nos ha hecho dignos y tiene entonces el derecho de invitarnos. Entonces hemos de hacerlo confiadamente en Dios, confiadamente en el Padre, confiadamente en este plan de salvación, confiadamente en Cristo, confiadamente en su obra, confiadamente en las promesas del Evangelio. Y confiando decir, Señor, porque tú lo dices, mis pecados son perdonados, tu ira por los pecados ha sido aplacada y soy libre de maldición. Nada puedo hacer, pero Cristo lo hizo todo. Y confío en Él. Amén.